En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hoy en el mundo hay cerca de 11 millones de personas presas. Desde el 2000, la población penitenciaria ha aumentado en un 20%. Y para que tengan un comparativo, les cuento que el crecimiento poblacional mundial es del 18%. En Colombia, el aumento de esta población se ha duplicado o triplicado en menos de 2 décadas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué encarcelamos? ¿Por pedagogía? ¿Por castigo? ¿Por control? ¿Por votos electorales? ¿O lo hacemos para protegernos? ¿Y protegernos de quién? En este viaje hablaremos de cifras, estadísticas y tendencias. Pero también hablaremos de discriminación, de estigma, justicia y de la vulneración sistemática de los derechos humanos. En el capítulo de hoy de Cartografías Editoriales abordaremos las preocupaciones e inquietudes de nuestra editorial, de Siglo del Hombre Editores. Hoy retomaremos una de nuestras rutas de viaje, el encarcelamiento. Este será uno de esos recorridos que pueden ser un balde de agua fría. Veremos cosas que han estado ahí hace tiempo, pero que por algún motivo no podíamos ver o no sabíamos cómo ver. Este viaje nos mostrará la consolidación del castigo como herramienta de control social y nos enfrentará a una realidad en donde se ha legitimado y aceptado socialmente las medidas represivas. Bienvenidos a la ruta de un fenómeno que es social, pero también es político y jurídico. Bienvenidas a un llamado para pensarnos en una justicia distinta. Bienvenidos a la mirada cuestionadora del libro Encarcelamiento Masivo, Derecho, Raza y Castigo. Este viaje sobre las prisiones en las sociedades contemporáneas, sobre el libro Encarcelamiento Masivo, Derecho, Raza y Castigo, forma parte del camino de nuestra colección Nuevo Pensamiento Jurídico, un viaje que hemos emprendido con nuestros colegas de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Hoy, el guía del viaje es Libardo Ariza. Libardo es coautor del estudio preliminar de este libro, doctor en Derecho de la Universidad de Deusto y profesor asociado de la Universidad de los Andes. Libardo es además el director del Grupo de Prisiones de los Andes, un grupo que se dedica a la investigación de las condiciones de reclusión y al diseño de estrategias en favor de las personas privadas de la libertad. Hola Libardo, gracias por aceptar esta invitación, gracias por ser siempre un excelente conversador y por guiarnos en este camino sobre el encarcelamiento. Hola a todas y a todos, muchas gracias por la invitación y a ti, María Elvira y a Siglo del Hombre por invitarme a conversar con ustedes y las y los oyentes sobre este libro. Libardo, ya hemos dado algunos datos de lo que vamos a conversar hoy, pero como tú eres el guía de este viaje, tú eres una de las personas que más ha estudiado el tema de encarcelamiento, pues serás tú el que nos diga a dónde nos vas a llevar hoy y cuál va a ser el medio por el que vamos a transitar estos caminos. Gracias, sí, pues este viaje del mundo carcelario tal vez uno podría imaginárselo adecuadamente con una metáfora que utilizó Michel Foucault en ese clásico que se llama Vigilar y Castigar, que es el archipiélago de reclusión, el archipiélago carcelario. Es imaginar no solamente la cárcel como el único lugar de reclusión, sino como esta serie de instituciones y de lugares de reclusión que se unen a la cárcel y que muchas veces no percibimos en nuestra vida cotidiana y que están ahí presentes
todos los días. En el caso colombiano, los centros de traslado para protección, las estaciones de policía, las URIs, las cárceles distritales, las colonias agrícolas, las cárceles, las penitenciarías, las reclusiones domiciliarias, los mecanismos de vigilancia electrónica, una serie de dispositivos que se reparten por todo el cuerpo social y que no vemos. El viaje que quisiera que emprendiéramos es a través de este archipiélago, navegando las aguas oscuras, siempre tormentosas del encierro global y en nuestro contexto. Libardo, hay diferentes investigadores que han escogido temas para su vida académica. ¿Por qué y cómo llegaste a este tema? Pues en realidad este tema me llegó a mí, ¿no? Nunca lo busqué. Muchas veces la gente me dice, oye, ¿y usted por qué trabaja en cárceles? ¿Por qué le gusta eso? Y yo les digo, a mí no me gusta, ¿no? ¿A usted le gusta ir a prisiones? A mí no me gusta ir a prisiones. Pasan lugares terribles, pero en el año 98 más o menos, 99, cuando recién terminé la carrera de Derecho y empecé a trabajar en el Centro de Investigaciones Sociojurídicas, había una investigación en ese momento que financiaba Colciencias, que se llamaba Crisis Carcelaria en Colombia, 7 estudios de caso. Tenía en ese momento 23 años, más o menos, recién graduado, y me vincularon a esta investigación como asistente para el trabajo de campo en la cárcel Modelo de Bogotá y en La Picota. De hecho, con mi colega y amigo Manuel Iturralde fue como empezamos en este viaje, ¿no? Él trabajó, me acuerdo, en la cárcel distrital de Bogotá, y a mí pues me llegó ese trabajo, me llegó a la cárcel Modelo La Picota. Estuve trabajando también con un amigo muy querido que ahora está en otra tarea, Guillermo Garrido, visitando la cárcel Modelo de Bogotá todos los días a hacer entrevistas sobre condiciones de reclusión. En una época en que además la situación en las cárceles era todavía peor que hoy, aunque parezca eso increíble. Y ese primer impacto, María, en el 98 fue para mí definitivo, y a partir de ahí seguí trabajando en esto. Creo que el tema me llegó, me absorbió por completo, y aún hoy me sigue intrigando cómo es que pueden existir estas instituciones totalitarias en sociedades liberales. Y ahí sigo, 20 años largos casi trabajando. Estamos de viaje por un archipiélago que nos permite ver que la cárcel no solo es un lugar físico, sino que también está compuesto por diferentes instituciones que nos hacen preguntarnos por qué hoy existen estos lugares. Estamos con Libardo Ariza conversando sobre el libro Encarcelamiento Masivo, Derecho, Raza y Castigo. Libardo, quisiera preguntarte, antes de que empecemos a hablar de la maleta, sobre el objetivo último de la publicación de este libro. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué es importante un libro que habla sobre el encarcelamiento masivo hoy para Colombia, pero también para el resto de la región? Muchas veces las personas en nuestra vida cotidiana no percibimos de manera clara los grandes cambios estructurales que se están produciendo en las sociedades contemporáneas y cómo estos cambios afectan nuestras biografías personales. Vamos, como lo decía Wright Mills, este gran sociólogo estadounidense, nos falta a veces imaginación sociológica para comprender cómo la historia afecta nuestras vidas diarias. Y este libro tiene como objetivo fundamental mostrar, en primer lugar, este gran cambio en las sociedades contemporáneas que se produce desde la década de los 70 en Estados Unidos, que es la era del encarcelamiento masivo. Un momento histórico en el cual las sociedades contemporáneas deciden encarcelar a grandes segmentos de su población como no se había visto nunca antes. Y esto es una época terrible en términos de lo que significa para una sociedad que se precia de ser liberal. Y es que hoy estamos encarcelando personas masivamente y creemos que esa es la respuesta adecuada para los conflictos sociales que debemos enfrentar en nuestra vida cotidiana. El objetivo de este libro es entonces mostrar en primer lugar esa época, ¿no? ¿Qué es el encarcelamiento masivo? ¿Desde cuándo se produce? ¿Cuáles son sus efectos? Y en particular mostrar cómo el encarcelamiento masivo afecta de manera desproporcionada a poblaciones que a poblaciones que ocupan lugares subordinados en las sociedades contemporáneas. En el caso estadounidense, las poblaciones afrodescendientes; en el caso colombiano, tal vez los miembros de clases desfavorecidas y los jóvenes de las zonas periféricas de las grandes ciudades. Libardo, entonces, en este camino que nos estás proponiendo, es necesario abrir el equipaje
Ya sabemos algo de tu experiencia que seguramente fue fundamental en este recorrido, pero hablemos de cosas que creemos que son clave para comprender a profundidad lo que se propone en el libro. Entonces, si hablamos de la estructura metodológica, hay una primera parte que es el estudio preliminar y después están los artículos de Jonathan Simon, que me encantaría que habláramos de eso. ¿Por qué ese autor, por qué esos artículos hacen parte del libro? Pues mira, la lección tal vez del trabajo de Simon, en particular estos 3 artículos de este autor, él es uno de los sociólogos del castigo más importantes y más influyentes en el mundo contemporáneo. Tal vez hay un puñado de personas que se han dedicado a estudiar de manera tan juiciosa y tan detenida el significado cultural, político y jurídico del encarcelamiento en las sociedades contemporáneas. La gran ventaja o la gran virtud del trabajo de Simon, en mi opinión, es que reúne 3 perspectivas que es muy difícil encontrar a veces para hacer lecturas sobre la realidad social y particularmente sobre la realidad penitenciaria. Una perspectiva de la judicialización, y es cómo las personas privadas de la libertad y los movimientos civiles se han organizado para resistir el encarcelamiento masivo a través, así parezca paradójicamente, de la utilización de los recursos judiciales disponibles. En el caso colombiano, por ejemplo, pues muchas veces uno no se percata de eso, pero las personas privadas de la libertad ponen tutelas, confían en el sistema judicial, confían en el discurso de los derechos humanos, acuden a los tribunales para solicitar la protección de sus derechos fundamentales. Simon documenta esto de una manera, en mi opinión, maravillosa, mostrando la relación entre el derecho como mecanismo no solamente de opresión en la medida en que envía a las personas a prisión, sino también el uso que le da a las personas privadas de la libertad a las herramientas jurídicas para resistir el encarcelamiento. En segundo lugar, Simon muestra cómo el castigo o el encarcelamiento masivo es posible entenderlo, o lo podemos entender mejor, en sus intersecciones con las emociones políticas en torno a la alteridad, en torno a los grupos poblacionales que son diferentes o que percibimos como diferentes. En el caso del trabajo específico de Simon, él muestra cómo el encarcelamiento permite transmutar sentimientos y emociones políticas de miedo y desprecio racial. Y ese desprecio histórico racial al afro, a la mujer afroamericana, al hombre afroamericano en Estados Unidos, y el discurso de odio del racismo, lo que muestra Simon es que es traducido a través de un discurso de desprecio al criminal, y cómo esas emociones muy complicadas se mezclan para legitimar la exclusión y la segregación punitiva de grandes segmentos de la población que se consideran extraños al proyecto político común. En tercer lugar, el trabajo de Simon muestra también cómo esta judicialización, esas emociones políticas, se articulan en una trayectoria más amplia de las sociedades contemporáneas y particularmente la sociedad estadounidense para definir y excluir al otro. Y en ese sentido permite interpretar a la cárcel y al sistema penitenciario en general no solamente como un dispositivo punitivo o un dispositivo para el castigo, sino como un instrumento de creación de diferencias identitarias y culturales. La cárcel, como lo decía otro gran sociólogo contemporáneo en el caso estadounidense, es culturalmente en el caso estadounidense cada vez más un gueto, mientras que el gueto cada vez es más una prisión desde el punto de vista del control social que ejerce. Y estas 3 dimensiones hacen que el trabajo de Simon nos permita tener una bitácora muy clara, muy precisa para navegar este archipiélago tan difícil de comprender. Conversar con Libardo Ariza, uno de los autores del estudio preliminar del libro Encarcelamiento Masivo, Derecho, Raza y Castigo. No es fácil porque es un tema que hemos abordado siempre a partir de es que es algo necesario. Las cárceles son necesarias porque nos ayudan a castigar, pero la verdadera pregunta acá es ¿cuál es la relación que estamos haciendo entre privar a alguien de la libertad y el castigo? Cuando hablamos del equipaje de viaje, hablamos de un autor que no podía faltar, hablamos entonces de Jonathan Simon, o Simon en español, hablamos de cuáles son sus aportes más importantes y también sobre la realidad estadounidense. Y por eso está esa canción, la canción de Johnny Cash. Entonces,
Libardo, tú escogiste esta canción, cuéntanos por qué. Pues esta canción, un poco, claro, el contexto de este libro es fundamentalmente presentar también el debate de dónde emerge, y emerge en las sociedades capitalistas industriales contemporáneas, particularmente en Estados Unidos. Y esta canción de Johnny Cash, que es muy significativa, se produce en un concierto que da al interior de una prisión. Y en ese momento, el video de la canción de Johnny Cash, la población penitenciaria aparece relativamente homogénea en términos raciales. Hombres entre los 30 y los 40 años, blancos, de clases medias, etcétera. Y esta canción nos mostraba un panorama de lo que era el sistema penitenciario carcelario estadounidense en la década de los 60, 70, con su gran ícono del encarcelamiento, que a lo mejor las y los oyentes se acuerdan por ver tanto en películas, que era Alcatraz y San Quintín. Ese símbolo del encarcelamiento en 3 décadas cambia radicalmente, y en la era del encarcelamiento masivo, el gran ícono arquitectónico del mundo penitenciario de la Supermax se va a convertir en otra prisión de la que podemos hablar luego más adelante, que es Rikers Island en Nueva York, que es el complejo penitenciario más grande de Occidente. Esta canción de Johnny Cash muestra un panorama que hoy en día en términos raciales ya no existe en el sistema penitenciario y carcelario estadounidense, un sistema penitenciario y carcelario que cada vez está compuesto más, o que concentra más a las poblaciones, a las personas de piel negra, afrodescendientes. Hay una metáfora en esto muy dura que presentaba un sociólogo del castigo que se llama, que ya falleció, James Jacobs. Él tiene un libro muy bonito que se llama Stateville, un trabajo de campo que hizo en una prisión de máxima seguridad, y en ese libro, que luego lo retoman también adelante otros autores, él dice que en Estados Unidos hay, en su opinión, solamente 3 instituciones que son gobernadas por los negros: el show business, la NBA y el mundo penitenciario. El mundo penitenciario es gobernado, dominado, y los negros son mayoría. Y esta canción de Johnny Cash nos muestra el fin de esa pulcritud blanca de las prisiones y la emergencia y aparición del ennegrecimiento penitenciario. Libardo, acá ya hemos hablado de raza, hemos hablado de pobreza, pero falta un tema que es clave y que de alguna manera nos va a tocar a nosotros después, que es la guerra contra las drogas. Es decir, cuando Estados Unidos, cuando el Estado decidió que el problema de las drogas no era un problema de salud, sino era un problema de criminalidad, ¿qué ocurrió? ¿Por qué eso es tan importante cuando hablamos de encarcelamiento masivo? Es muy importante, es clave, porque de hecho gran parte del debate en torno a las causas del encarcelamiento masivo, hay una discusión aquí académica pues muy compleja en torno a cómo se puede explicar esto, ¿no? Y básicamente lo que se intenta explicar es un cambio vertiginoso y muy rápido que, como hablamos antes, se produjo a finales de los 70, ¿no? Y es que de repente la tasa de encarcelamiento en Estados Unidos y otros países aumenta radicalmente a una velocidad exponencial hasta alcanzar su momento más duro, casi una tasa de encarcelamiento de 750 personas por cada 100.000 habitantes, que es una cifra pavorosa, ¿no? Tenebrosa. Hoy en día la cifra está como en 666 personas por cada 100.000 habitantes, lo cual es nuevamente terrible. De hecho, las cifras muestran que 3 de cada 5 hombres negros en Estados Unidos tienen la posibilidad acumulada a lo largo de su vida de pasar por una prisión. Entonces, la gran discusión fue o ha sido cómo podemos explicar esta era. Y uno de los debates en esta discusión ha sido el papel que ha cumplido la guerra contra las drogas. Y aquí, pues, básicamente, como lo denomina un sociólogo, llama John Pfaff, la teoría estándar dice que una de las causas estructurales del encarcelamiento masivo ha sido la guerra contra las drogas, en la medida en que esta persecución punitiva del tráfico de drogas afecta de manera desproporcional a las personas que participan en los eslabones menores del tráfico y producción de estupefacientes, ¿no? Lo que llamamos en Colombia el microtráfico. Las personas que en las calles están vendiendo sustancias para el consumo personal, que en el caso estadounidense relacionado con el crack cocaine, son en barrios marginales fundamentalmente personas negras, y que este giro punitivo en materia de la guerra contra las drogas afecta de manera desproporcional a las personas negras. No todas las personas están vinculadas al tráfico de drogas de la misma manera. Hay personas y grupos poblacionales que se vinculan de manera desproporcionada. Mira, en el caso colombiano, de hecho, a veces no se discute esto mucho públicamente, pero casi el 40% de las mujeres privadas de la libertad en Colombia lo están por delitos menores de drogas, ¿no? En el caso de los hombres en Colombia, el 12% más o menos, entre el 12 y el 15% están privados de la libertad por delitos menores de drogas. En las mujeres es casi la mitad de la población penitenciaria son mujeres por delitos
de drogas, y aún en domiciliarias casi la mayoría son mujeres que han sido privadas de la libertad en sus domicilios por delitos de drogas. Entonces, esta guerra contra las drogas supone también un ejercicio de selectividad de los grupos poblacionales a los cuales la policía, la fiscalía y los jueces concentran o dedican sus esfuerzos institucionales para producir resultados en términos de encarcelamiento. El problema aquí es que el encarcelamiento se ve como el indicador por excelencia del desempeño adecuado de la justicia penal. Si la gente no va a la cárcel es que la justicia penal no funciona. Libro Encarcelamiento Masivo, Derecho, Raza y Castigo. Estamos conversando sobre todo lo que implica un viaje por un archipiélago que se piensa el castigo para privar la libertad de las personas. Hablamos de Estados Unidos, pero con esta canción de los Tigres del Norte, pues nos damos cuenta que es un fenómeno que va tocando otras poblaciones, como la población latina, pero también otras realidades como países en América Latina y en Colombia. Libardo, cuéntanos un poquito de por qué esta canción, cuál es su relación con la de Johnny Cash y cuál es la situación actual en Colombia de las cárceles. Esta canción, María, de los Tigres del Norte, deciden hace unos años hacer algo parecido a lo que hizo Johnny Cash en su momento, un concierto dentro de una cárcel, y cuando uno ve el video de este concierto, Los Tigres del Norte en las cárceles, creo que es en California, encuentra que mientras que el público de Johnny Cash era un público, como lo mencionamos antes, fundamentalmente de hombres blancos de 30 y 40 años, ahora la población, el público es de las prisiones, o la clientela de las prisiones preferida son los latinos, y particularmente latinos, mexicanos, hondureños y salvadoreños, que forman, junto con la población afroamericana, cerca del 40% de la población penitenciaria en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta esta desproporción, que grupos minoritarios raciales en la sociedad libre son mayoritariamente representados en el sistema penitenciario y carcelario. Y esta manera de cómo las prisiones afectan al mundo latinoamericano no solamente se ve con el encarcelamiento del extranjero o del latinoamericano en Estados Unidos o en Europa. Por ejemplo, en España sucede algo similar con los colombianos, los ecuatorianos y los extranjeros extracomunitarios, sino como este modelo de la superprisión, la supermax, llega a América Latina. En Colombia, desde el año 2001, hemos intentado replicar este modelo del encarcelamiento masivo, tal vez no en las cifras, pero sí en el crecimiento de la infraestructura penitenciaria. Hoy tenemos muchas más cárceles, muchas más personas privadas de la libertad que hace 20 años, y una crisis de derechos humanos como no habíamos visto en décadas en el establecimiento de reclusión. En Colombia, las cárceles en Colombia, o el sistema penitenciario, es el único sistema en el cual la Corte Constitucional colombiana ha declarado 4 veces un estado de cosas inconstitucional, es decir, una violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Eso me lleva a pensar algo, y es que finalmente, como tú nos anunciaste al principio en este archipiélago, la cárcel es más allá de ese espacio físico, sino que tiene que ver con instituciones, tiene que ver con fiscales, con jueces, con funcionarios y con ciudadanos que hacemos parte de la sociedad que queremos construir. Y me pregunto, para cerrar ya este viaje, es ¿qué le estamos pidiendo nosotros como sociedad al Estado? ¿Le estamos exigiendo castigo? ¿Le estamos exigiendo que encierre a la gente cada vez más tiempo? Porque eso funciona en términos electorales, por ejemplo. Yo creo que hay muchas cosas ahí muy complejas, pero tal vez con una pequeña metáfora podamos entender la prisión en términos del daño que causa y cómo ese daño que causa no restaura el daño al que intenta responder. Cuando una persona es privada de la libertad en una pena larga de 5, 6, 7, 8 años, no solamente es privada de la libertad, sino que es privada de otros bienes básicos. Es privada de su familia, es privada de la sociedad libre, es privada del mundo del trabajo, es privada de lo que llamaba un sociólogo estadounidense Sykes las 3 privaciones básicas: la sexualidad, el afecto con sus familias, los bienes y servicios básicos y la posibilidad de tener contacto con sus seres queridos. Una persona después de 10 años privada de la libertad, cuando sale de la prisión, en este contexto como el colombiano, ¿no?, de hacinamiento y de violación masiva y sistemática de derechos fundamentales, pues tiene unas posibilidades muy reducidas de reintegrarse exitosamente a la sociedad libre. El antecedente penal pesa como una losa
el estigma de haber estado en prisión crea un marcador individual que hace que las otras personas desconfíen. Y en ese sentido, la cárcel además traslada esos daños del encarcelamiento a las familias. Niños y niñas que tienen que crecer con sus padres en prisión, que tienen que ir cada domingo a hacer filas para poder visitarlo o visitarla. Mujeres que pasan las noches anteriores al día de visita en las calles frente al Buen Pastor o a la Modelo o a la Picota para llevarle a sus compañeros la ropa limpia, la frazada, la colchoneta que el Estado no les proporciona, y estos daños acumulados, ¿no?, se van repartiendo alrededor de este archipiélago, tocan y tocan a cada más personas. Entonces, si uno multiplicara, hoy en día en Colombia tenemos 120.000 personas privadas de la libertad, muchas en domiciliarias. Por cada persona privada de la libertad, 3 personas o 4 personas, su pareja, sus hijos, su familia, tenemos entonces una población de millones de personas vinculadas a este archipiélago durante años y sufriendo durante años. Libardo, muchas gracias por acompañarnos hoy, por trazar esa ruta de reflexiones urgentes y de preguntas que tenemos que hacernos para que el encarcelamiento deje de ser el camino para encontrar una sociedad, sobre todo porque está violando los derechos humanos. No podemos olvidar eso. Gracias, Libardo. No, a ustedes por esta buena conversación y mil gracias por invitarme. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este camino. Si quieren conocer otras publicaciones relacionadas con encarcelamiento, con derecho penal o con acceso a la justicia, pueden sumarse a otras rutas de nuestra editorial, de Siglo del Hombre Editores. Pueden buscarnos en todas las plataformas de podcast como Cartografías Editoriales. Y recuerden que si quieren seguir conversando, pueden continuar este diálogo en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @Siglo del Hombre. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.